burritos con queso cheddar y tacos duros. ¿Una traición a la patria? Tostadas and tacos made of fresh and ¿Sabías que la cocina Tex-Mex se inventó antes de que existiera México o Texas? Aunque en ese momento ni rastro de ese nombre, solo necesidad y hambre, mucha hambre. Mucho antes de los food trucks, los burritos tamaño bebé y los nachos de estadio. Antes incluso de las banderas y los pasaportes, ya había un territorio donde la gente mezclaba maíz con carne, tortillas con grasa y chiles con queso, sin pedirle permiso a nadie. Era pura necesidad, pura frontera, puro sabor. Y siglos después, esa mezcla se convirtió en una de las cocinas más rentables y más polémicas del planeta. Más adelante te cuento la crudosidad de cómo surge el nombre Tex-Mex. Y no te pierdas los dichos y la polémica de Obama y Trump al respecto. Parte 1. El origen de los fantasmas. Hay comidas que se inventaron por accidente como los chips de papas fritas o las cookies con chips de chocolate. Otras por desesperación como la tortilla francesa, por ejemplo. Y otras, como la cocina Tex-Mex, nacieron porque dos mundos se estrellaron. La cocina Tex-Mex, hoy tan cotizada, no nació en un restaurante ni en un laboratorio gastronómico. Nació en una frontera que todavía no existía. Una historia de cowboys, digamos. Los orígenes de esta cocina fueron a fuego lento. Entre pueblos indígenas, colonos españoles, vaqueros, soldados y migrantes que hablaban idiomas distintos, pero entendían perfectamente lo que era tener hambre. Y de esa mezcla, a la fuerza, a veces violenta, a veces creativa, nació una cocina que hoy genera más de $50,000 millones al año solo en Estados Unidos, pero que todavía carga con una pregunta incómoda. ¿Es una fusión cultural legítima o una apropiación comercial maquillada con queso cheddar? Parte 2. Una frontera comestible. La historia empieza en 1598, cuando Juan de Oñate y un grupo de colonos españoles cruzan el Río Grande y llegan a lo que hoy es Texas. Traían ganado, trigo, aceite de oliva y hambre, mucha hambre. Allí se encuentran con pueblos indígenas que ya cultivaban maíz, frijoles y chiles. Ya me está dando hambre. La primera comida compartida fue un banquete improvisado, carne de res asada con maíz tostado y hierbas del lugar. Ese día, sin saberlo, nació la semilla del Tex-Mex, aunque en ese momento no existía ni la etiqueta, ni el hashtag, ni nada que se le parezca. Durante los siglos siguientes, la mezcla siguió. Las familias tejanas, los llamados tejanos, cocinaban frijoles con grasa de cerdo, tortillas gruesas de maíz y usaban comino y cilantro que trajeron los colonos de las Islas Canarias españolas. Los conquistadores aportaron la técnica de freír con grasa y hacer guisos espesos. Los pueblos originarios aportaron sabor, picante y textura. Básicamente, era un laboratorio culinario sin manual. Y lo curioso, todavía no existían ni México ni Texas, claro. ¿Y por qué decimos que lo Tex-Mex se inventó antes que los países? Porque es literal. La frontera llegó después, la comida ya estaba. En el siglo XIX, Texas era un territorio en disputa entre México y Estados Unidos. Ahora sí, países constituidos. Migraciones, comercio, trenes y guerras era el contexto histórico del momento. Y en ese caos aparece en 1875 un tren clave, el Texas Mexican Railway. El tren llevaba cultura, mercancías, pero también sabores, chiles secos, harina, carne, maíz y cervezas que transportaba de un lado a otro. Los trabajadores, mitad mexicanos, mitad anglos, comían lo que podían, tortillas, frijoles y carne con especias. Los demás los llamaban despectivamente Tex-Mex, a los habitantes de la zona que tenían una cultura híbrida. Así nació el término. Primero como burla, después como identidad, como tantas veces en la historia. En 1848 llega el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde Texas queda del lado gringo, y así miles de familias mexicanas quedan del otro lado de la frontera, y aunque gringos por territorio, mantuvieron sus costumbres sobre todo en la cocina. Parte 3 de comida obrera a símbolo pop. Sale la luna
aparece el bravo zorro. A principios del siglo XX, Tex-Mex ya era la comida de las familias mexicoamericanas en Texas. Barato, rendidor y abundante. Y se podía comer más rápido que Speedy González. Slowpoke, what you doing here? Las abuelas preparaban enchiladas con queso fundido y tortillas de harina. No había chefs ni recetas escritas. Era comida de domingo y trabajo. Servía para ambas cosas. Pero en los años 40 algo cambió. Parece como que los gringos descubren que esa comida era deliciosa. Restaurantes familiares como Felix Mexican Restaurant en Houston o Matt's El Rancho en Austin empiezan a atraer a clientes blancos. En resumen, la comida elevada a concepto y de ahí a la explotación comercial. ¿Y tú qué opinas? Comenta y debatimos en el chat. Y a partir de ahí empieza la traducción cultural. Menos picante, más queso, porciones gigantes y mucho marketing, claro. Come to Chi-Chi's Cancun Dinner Special. For $6.95, you get 2 big seafood enchiladas stuffed with a blend of snow crab, bay shrimp, and whitefish. Chi-Chi's Cancun Dinner Special. A great way to save a few $100. Chi-Chi's a celebration of De pronto, los nachos, las fajitas y los burritos se vuelven virales. En los años 50. ¿Quieres un dato crudoso? Los nachos nacieron por accidente. Te cuento la historia porque realmente vale la pena. En 1943, en Piedras Negras, Coahuila, un grupo de esposas de militares estadounidenses entra a un restaurante que estaba cerrando. El maître Ignacio Nacho Anaya, a esa altura no tenía demasiada materia prima disponible y decide improvisar algo con lo que tenía. Cortó las tortillas que le habían sobrado, les puso queso y jalapeños. Las mujeres de los soldados gringos quedaron encantadas y se fueron felices. Luego, vino el boca a boca y el plato se volvió inmortal. Ironía pura. Un snack inventado por un mexicano para unas gringas aburridas terminó siendo el ícono del Tex-Mex global. Otro ejemplo, las fajitas eran un plato humilde de los vaqueros mexicanos en Texas, que cocinaban los recortes baratos del ganado. Cuando los restaurantes tejanos las pusieron en el menú, le agregaron campanas, sartenes calientes y un precio premium. Y claro, el capitalismo siempre supo cuándo servir con humo, ¿no? En 1963, el término Tex-Mex aparece por primera vez en The New York Times, pero sin orgullo ni el glamour que tiene hoy. Era sinónimo de copia barata. Hasta que en 1972, la escritora británica Diana Kennedy publica Las cocinas de México y distingue la cocina mexicana auténtica de la Tex-Mex. Los texanos se ofendieron, y ahí empezó una guerra gastronómica que todavía sigue hasta hoy. Parte final, el sabor de la polémica. Y entonces llegó Internet, donde todo el mundo tiene una opinión y una receta, y si hay algo que el algoritmo ama más que el queso derretido, es una pelea cultural. En TikTok, YouTube e Instagram, cientos de influencers suben recetas que llaman comida mexicana. Pero la mayoría son Tex-Mex. Nachos con cheddar, tacos duros fritos, burritos con arroz amarillo, y eso desató una guerra digital entre cocineros legítimos mexicanos y usuarios del mundo entero. Uno de los casos más virales fue el de una TikToker que desde España hizo chilaquiles con agua y chile en polvo. Sí, chile en polvo. El video se llenó de comentarios indignados. Señora, eso no son chilaquiles, eso es una ofensa nacional. Otro episodio legendario, el chef Gordon Ramsay subió su versión de huevos rancheros con frijoles al limón. Los mexicanos lo destrozaron en redes. Un usuario le escribió, a Gordon nunca le pegaron con la chancla y se nota. Pero la polémica más surrealista fue cuando The New York Times publicó una receta de guacamole con chícharos verdes. El escándalo llegó tan lejos que Barack Obama tuiteó, respeto al New York Times, pero nada de chícharos en mi guacamole. Fue uno de los debates gastronómicos más grandes de Twitter. Una receta que dividió a América más que las elecciones. Y sí, incluso otro presidente, Trump en este caso, se metió en la polémica de la cocina mexicana y Tex-Mex. Durante su campaña de 2016, publicó una foto comiendo un taco bowl en el Trump Tower y escribió, I love Hispanics.
Internet explotó. El plato ni siquiera era mexicano, lo inventó un restaurante de Nueva York, y más famosos han estado involucrados en escándalos relacionados con la materia. Selena Gómez, por ejemplo, dijo que para su familia el Tex-Mex era el sabor de casa. Su abuela cocinaba chili con carne todos los domingos, según contó, y Matthew McConaughey, texano hasta la médula, escribió que el Tex-Mex no es una imitación, es Texas en estado líquido. La cultura pop adoptó al Tex-Mex como su comida oficial, y con eso, lo que nació como fusión se volvió símbolo. Hoy, el Tex-Mex se vende en más de 120 países, desde India hasta Islandia. El burrito recargado se convirtió en ícono global, y mientras tanto, los puristas siguen peleando por la autenticidad. ¿Pero qué significa eso en una frontera donde nadie fue puro nunca? Otra cosa muy distinta es confundirla con la cocina mexicana pura, auténtica. Y otra cosa más y muy distinta es tomar ventaja para comercializar y con el único fin de hacer dinero y más dinero, pero esa es la base del capitalismo. En definitiva, el sabor de la frontera pareciera ser eso, una mezcla de identidades y marketing servidos con queso cheddar. ¿Y tú qué opinas?